nos has cuidado, porque nos permite regresar, Señor, a tu casa de oración para alabar y bendecir tu nombre. Señor, te pido por este tiempo que sea de bendición para nosotros. Usa a cada persona, Señor, que va a tomar este lugar. Danos gracia, danos bendición, Señor. Te pido por la alabanza, que sea de bendición para nosotros, pero que llegue con un olor grato hacia tu presencia. Te pido por el predicador de esta noche, que tú lo uses, que le des poder, Señor, y que la palabra que vaya a ser sembrada en esta noche, que caiga en buena tierra, Señor, y que la podamos llevar a cabo. Perdona nuestros pecados, síguenos bendiciendo, Señor. Te pido por los hermanos que aún no llegan, tráelos con bien y apresura sus pasos. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a celebrar.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por este culto, Señor, que podemos tener. Te damos gracias, Señor, por las alabanzas. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, que podemos leerla libremente. Te doy gracias, Señor, porque en verdad que tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande, eres un Dios poderoso, Señor. Eres, Padre, pues eres nuestro Padre Celestial, Señor, y estoy agradecido también por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, delante de mis hermanos, delante de esta iglesia, para traer el mensaje, Señor, de esta tarde. Quiero suplicarte con todo mi corazón que tu Espíritu Santo sea el que trabaje, Señor, en cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, poner en práctica, como dice tu palabra, que no seamos solamente oidores, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Bendícenos grandemente, Señor. Te ruego con todo mi corazón que te manifiestes en la vida de cada uno de nosotros, y así, Señor, poder vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Gracias, pues, porque te manifiestes en nuestra vida. Síguenos ayudando, te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace ratito le preguntaba a la hermana Yamilet que si ahora no iba a haber grabación de nada, porque siempre que vengo a predicar me toca la grabación de algo, y a la hora de predicar pues me dicen que no prediqué muy largo, y como ahora no me dijeron nada, pues vamos a recuperar el tiempo perdido. Así de que ni me traje ni reloj, ni me traje el teléfono para ver qué horas son y cuánto voy a tardar, así de que no se preocupen, ¿no? Ahí cuando si quieran ir nomás se levanta y se va, si no termino todavía. Muy bien. Hermanos, el mensaje de esta noche, he titulado las características de una iglesia saludable. Pero también, hermanos, pues para tener una iglesia saludable necesitamos que nuestra vida sea saludable y la vida de nuestras familias también sea saludable, porque si no sucede así, pues no podemos tener una iglesia saludable. Por eso es importante, hermanos, que analicemos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, qué estamos haciendo como iglesia, si estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos ha llamado, y estamos haciendo realmente lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Lamentablemente, pues, hay muchos hermanos de esta iglesia que ahorita no están, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Están aprovechando el puente que va a haber y ya se fueron, ¿no? Entonces, pero es muy importante, hermanos, que tratemos pues de estar aquí en nuestras actividades de la iglesia. Y pues la primera característica, hermanos, de esta iglesia saludable, la iglesia primitiva es un gran ejemplo para nosotros a seguir. Es por eso que siempre, hermanos, pues vamos a ponerle ejemplo, porque es un buen ejemplo para nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo número 41, la primera característica que podemos ver ahí es que la iglesia, hermanos, perseveraba en la enseñanza. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 42, la primera parte, dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. La palabra doctrina quiere decir enseñanza o instrucción. Ellos dedicaban bastante tiempo, hermanos, para analizar lo que la palabra de Dios decía. Dice ahí, hermanos, que ellos constantemente estaban enseñando la palabra de Dios, le dedicaban bastante tiempo a enseñar la palabra de Dios. Los apóstoles era lo que ellos estaban haciendo, estaban tratando de enseñar la palabra de Dios. Como creyentes, hermanos, como hijos de Dios, nosotros tenemos doctrinas, tenemos nuestra Biblia, que es
que es la cual nos dirige a nosotros, que es como nosotros podemos llevar una vida agradable delante de Dios, es solamente a través de la palabra de Dios. Cuando andamos dando el mensaje de la palabra de Dios y las personas nos preguntan que si hay alguna regla, si hay algún libro que nos den en la iglesia para que nosotros vivamos diferente, o que si al recibir a Cristo en la iglesia, antes de entrar nos ponen ahí las reglas, ahora cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a vestir. No, le digo, nadie nos dice nada, le dije, nos enseñan cómo se debe ser, le digo, pero todo lo tenemos aquí en la Biblia, le digo, todo está aquí. Si tenemos que cambiar algo, es porque la palabra de Dios nos lo dice. Dios nos lo dice a través de su palabra, y es como nosotros tratamos de vivir una vida agradable delante de Dios. Le dije, pero en nuestra iglesia no tenemos esa regla. Y le preguntaba por qué, y me dice, es que en algunas iglesias sí está, me dijo, tienen que venir cambiados diferentes, y si no vienen cambiados diferentes, pues son mal vistos, y a veces el pastor hasta les echa de ahí del púlpito porque van, las muchachas no van con la falda larga. Entonces no quise preguntarle a qué iglesia, pero más o menos nos imaginamos de qué iglesia son. Muchas veces, hermanos, el creyente es movido de lo que cree, porque no estamos bien cimentados. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en la iglesia dice que puso a algunos apóstoles, a algunos maestros. Vamos a ir a ver Efesios capítulo 4. Efesios 4, hermanos, versículos del número 11. Si lo tiene, hermano, me puede ayudar a leerlo, por favor. Dice, y él mismo ahí está, ¿se da cuenta? Dice que nuestro Señor Jesucristo, él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No puso, hermanos, a estas personas solamente para que la iglesia digamos que hay maestros, para que la iglesia digamos que hay un pastor. No, lo puso con un propósito, hermanos. No puso líderes en la iglesia nomás para tener líderes, no. Todo, hermano, fue puesto con un propósito. Y el propósito lo podemos ver, hermanos, ahí en los versículos siguientes. Dice en el versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, para eso es que hay apóstoles, para eso es que hay líderes en nuestras iglesias, para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Pero, hermanos, no basta solamente con conformarnos con lo que se nos está enseñando en la iglesia, porque necesitamos que nosotros también en nuestra casa leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios. Muchas veces queremos obtener un crecimiento, obtener una madurez espiritual, pero lamentablemente no estamos alimentándonos como debe de ser de la palabra de Dios. ¿Cuántas horas, hermanos, tenemos de enseñanza en la semana? Como iglesia hay 2 horas nomás, que es el viernes estudio bíblico y es el domingo en la mañana de la escuela dominical 1 hora de enseñanza. Entonces son 2 horas nada más de enseñanza que tenemos de la palabra de Dios en toda la semana. Y por si fuera poco, algunos no vienen el viernes y algunos no vienen a la escuela dominical, solamente vienen al culto de la tarde. Y viceversa, los que vienen en la tarde pues no vienen en la mañana, los que vienen en la mañana no vienen en la tarde. Entonces no venimos ni a esas 2 horas a veces. No digo que todos, algunos sí vienen a las 2 horas, ¿no? Entonces, hermanos, 2 horas no bastan. Si para educar a nuestros hijos no bastan 5 o 6 horas que los tienen en las escuelas los maestros, nosotros también es responsabilidad nuestra el enseñarles la palabra de Dios, el educar a nuestros hijos en buenos hábitos, enseñarles buenos hábitos a nuestros hijos. Es la responsabilidad de nosotros, no es responsabilidad solamente de los maestros, porque muchos padres le echan la culpa a los maestros. Es que mi hijo es muy grosero porque en la escuela eso le enseña. Es que mi hijo es muy desobediente porque en la escuela eso le enseña. O también, ¿qué te están enseñando en la iglesia? No aprendes nada, los maestros no te están enseñando nada, le estamos echando la culpa a los maestros, pero no debe de ser así, hermanos.
Ellos sí tienen esa responsabilidad como maestros, como líderes. El pastor tiene la responsabilidad también delante de Dios de darnos el alimento espiritual, de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Dice la palabra de Dios, y hasta que todos lleguemos a ser como un varón perfecto, dice, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, dice. Entonces, hermanos, yo sé que no se va a lograr nunca mientras estemos aquí en la tierra, pero sí debemos de estar luchando día a día en tratar de ser o cumplir lo que dice la palabra de Dios, día a día. Pero, ¿usted cree que solamente estudiando la palabra 2 horas al día lo vamos a lograr? No lo vamos a lograr así. Entonces, necesitamos, hermanos, ser como esta iglesia, como la iglesia primitiva que dice ahí en Hechos, capítulo 4, en el versículo que leíamos, en el versículo 42, que dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, dice ahí. Ellos eran perseverantes, no se conformaban con tener nada más la escuela dominical, no se conformaban nada más con un solo día a la semana, otro día a la semana, tener una reunión y darles un estudio, no se conformaban. Yo creo que, no sé si les pasó a ustedes, pero me pasó a mí. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo quería aprender de la palabra de Dios. Yo leía la Biblia todos los días, oraba todos los días y quería que hubiera culto todos los días. Y aparte, como tenía una maestra que era mi novia, pues quería ir todos los días a visitar para que me enseñara también. Entonces, quería aprovechar, pues. Entonces, así, hermanos, como lo hacemos al principio, debe de continuar nuestra vida para que nosotros podamos crecer. Pero lamentablemente, hermanos, aceptamos a Cristo y como que nos vamos conformando con lo poquito que ya sabemos. Es muy importante, hermanos, que tratemos de seguir avanzando. Por eso necesitamos analizar nuestra vida. ¿Cómo estamos como familia? Como familia estamos, hermanos, estamos perseverando en la enseñanza de la palabra de Dios. Les enseñamos en nuestra casa a nuestros hijos. Agarramos la Biblia y le decimos, a ver, hijo, vamos a estudiar la palabra de Dios. Como familia, yo creo que nadie lo hacemos. Si acaso lo estamos haciendo es leer la palabra de Dios nomás, pero no es leer la Biblia, sino que dice la palabra que tenemos que escudriñar, que tenemos que examinar la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Es responsabilidad nuestra también como padres. Fíjense que nosotros como familia, le voy a decir para testimonio, no teníamos un devocional nosotros en nuestra casa. A lo mejor sí leíamos la Biblia, a lo mejor mis hijos lo hacían en su cuarto, cada uno en su cuarto, a lo mejor mi esposa pues sí la veía que la leía y yo también la leía aparte, pero nunca nos juntábamos para tener ese devocional. Entonces, este año que comenzó, que ya pasó un mes, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero este año ser diferente, quiero ser un mejor cristiano todavía. Y pues como para poder ser un mejor cristiano, al ser un mejor cristiano, dije voy a ser un buen esposo, un mejor esposo y voy a ser un mejor padre también. Entonces, estaba yo leyendo la palabra de Dios y una de esas noches me vino a la mente que tenía que tener un devocional en mi casa todos los días. Todos los días tenía que hacerlo. Y pensé, pero mis hijos no van a querer. Y empezó el diablo a trabajar luego en mí y que no vas a tener tiempo y que tienen a veces mucha tarea y que el trabajo y que llegas tarde y empezó el diablo a trabajar y dije, bueno, pero se tiene que hacer. Si le digo yo que vamos a tener devocional, pues debemos de tener el devocional. Entonces estuve orando, dije, lo voy a poner en oración para que cuando le diga a mi familia que no se enojen, porque muchas veces no les gusta, pues, ay, mi papá, yo no voy a leer, o yo no lo voy a hacer, ¿verdad? No se quieren someter a veces los hijos, o a veces la esposa, hazlo tú solo, ahí después nosotros si queremos que te vamos a acompañar, o cuando tengamos hijos vamos a decir no. Entonces, oré y ya, cuando les dije a mis hijos, el día primero no les dije, ¿verdad? Llegamos a la casa y sí batallé para decirle, porque el día primero quería empezar yo, y el día primero se me fue, hermanos, y no les dije nada. Y al día siguiente, ya que me levanté, en el día estuve pensando que lo que tenía que hacer, pues ya era algo que yo le había dicho a Dios que lo iba a hacer, que quería hacerlo, pues. Pero el diablo estaba ahí trabajando en que no lo hagas y que no van a querer, y ahí trabajando el diablo. Pues resulta de que se fue el día y se empezó a ir la tarde, y dije, bueno, ahorita en la noche les voy a decir, ya que terminemos de cenar. Y resulta que nos llegó una familia ahí de visita, y dijo,
el diablo no, ya mira, te llegó visita, no vas a poder hacerlo, se van a ir tarde y ya va a ser muy tarde. Entonces en ese momento que pensé eso, dije, no, si voy a empezar tengo que hacerlo y esté en la casa quien esté, porque si yo digo que hasta que se vayan los que me visiten, bueno, pues entonces a lo mejor si se van tarde no lo vamos a hacer. Y dije, no, lo vamos a hacer y el día que esté alguien en la casa, pues lo vamos a invitar al devocional. Y gracias a Dios, hermanos, los invitamos al devocional. Hicimos el primer día devocional, perdón, lo hicimos. Le dije a mis hijos y a mi familia, me dijeron que sí. Al siguiente día para hacerlo llegó una familia y me dije, no lo vamos a hacer porque está la familia. Pero sí, dije, no, tienes que hacerlo. Y invité a la familia y se quedaron ahí, al devocional. Entonces, y ha tocado, hermanos, y ya han estado gentes ahí con nosotros y los invitamos al devocional y sí se han quedado, que han estado ahí con nosotros. Entonces, no le voy a decir que lo hemos hecho todos los días, ¿no? En el mes de enero lo hicimos, yo creo, como unos 20 días. Entonces, 20 días, pues ya es ganancia, porque en el año pasado, el 2013, no hicimos 20 días el devocional en la casa en un año. Entonces, para haberlo hecho en un mes, dije, bueno, pues está bien. Y aparte, pues el domingo no lo hacemos, porque dije, bueno, pues el domingo vamos en la mañana al templo, vamos el domingo en la tarde al templo. Bueno, está bien, dije, el domingo como un descanso, y no lo vamos a hacer. Y por eso los domingos no lo hacemos. Pero ha estado trabajando Dios en mente y me dice, tienes que hacerlo todos los días, el domingo también tienes que hacerlo, así de que le voy a tener que hacer caso a Dios. Hermano, pero es muy importante que nosotros no solamente leamos, porque no basta con que leamos la palabra de Dios ahí un ratito, no. La palabra de Dios dice que tenemos que perseverar en la enseñanza. Tenemos que tratar de enseñarle a nuestros hijos, porque muchas veces en las escuelas les preguntan a nuestros hijos, o alguna persona les pregunta que si, ¿por qué son cristianos? O que si se mueren, ¿a dónde se van a ir? Y mucha gente, hermanos, personas nuevas, no saben a dónde van a ir o por qué van a ir al cielo. O una cita. A ver, el día viernes les estaba preguntando ahí en el campo 60 que si se morían, ¿a dónde iban a ir? A los hermanos que estaban ahí. Y todos me dijeron que iban a ir al cielo, porque todos son hijos de Dios. Y estaba muy bien, les dije, pero, le dije, díganme un versículo donde diga eso. No me lo digan, digo, búsquenlo, ¿dónde está? Le digo. Y no lo supieron buscar. ¿Se da cuenta? Entonces, eso mismo nos pasa también en muchas iglesias, hermanos, que no sabemos nosotros defender, no sabemos nosotros decirle un versículo en la palabra de Dios, ¿dónde dice que me voy a ir al cielo? ¿Por qué me voy a ir al cielo? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros no solamente esperemos a que el pastor lo diga, o que el maestro de escuela dominical lo diga, o que el líder de jóvenes lo diga, el presidente lo puede, no. Necesitamos, hermanos, nosotros buscar la manera de estudiar. Le decía yo, cuando empecé yo en la vida cristiana, hermanos, todos los días leía la Biblia, todos los días estudiaba la Biblia. Estábamos yendo a un seminario y todos los días llegaba a la casa muy noche y me ponía a hacer tarea del seminario, me ponía a estudiar, pero era todos los días, todos los días. Y pues ya después dejamos de ir y ya no lo seguía haciendo todos los días. Y ahora pues sí tengo que hacerlo todos los días porque tengo que enseñar la palabra de Dios, hermano, pero necesitamos nosotros, hermanos, como familia, tratar de que nos reunamos. Si no podemos enseñar la palabra de bueno, empezar por algo, empezar por leer, por cantar. Hay muchos cristianos que no les gusta cantar. Yo no sé por qué no les gusta, hermano, pero es un gran privilegio para nosotros el poder alabar el nombre de Dios. Ahí, hermanos, en el campo 60 tengo un jovencito que cumplió 18 años en esta semana, y tengo un muchachito que tiene como 14 años, pero los dos parece que están chiquitos. El de 18 parece que tiene como 6 años y el otro parece que tiene como 3 o 4 años. No saben hablar muy bien, pero verán cómo le echan ganas para cantar. Uno, puro murmullo, dice, pero le da la tonadita. Estamos cantando Jehová está en medio de ti, está ahí. Y muchas veces, hermanos, los hermanos que están ahí, que pueden hablar, que pueden cantar, nomás están, pero no se oye nada. Yo me paro a veces para cantar y no se oyen. Le digo, hermano, ¿qué pasó? Hay que cantar, le digo, hay que alabar a Dios. Mire, le digo, los animalitos nos ponen el ejemplo, le digo. En la mañana tempranito, le digo, si usted está en el campo, o los que tienen pajaritos, tempranito a las 4 o 5 de la mañana, los pajaritos ya están cantando. Y en la noche, ya ahí cuando oscurece, empiezan a cantar los grillos. Y está ahí, canta y canta el grillo.
Yo creo que le ha pasado a usted lo que me ha pasado a mí. Cuando me voy a dormir, si escucho un grillo, no me duermo hasta que no encuentre el grillo y lo saco al mar, el grillo, porque si no, no me va a dejar dormir. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero a mí me ha pasado. Entonces fíjense cómo el grillo, cómo los pajaritos nos ponen el ejemplo, cómo los muchachitos estos en el campo 60 les ponen el ejemplo a los hermanos que están, que sí pueden hablar, que sí pueden cantar y no lo hacen. Entonces necesitamos, hermanos, por lo menos que en la casa canten los jóvenes, que los hijos canten ahí. Si les da pena, hermano, cantar, pues no se preocupen. Yo no canto, no sé cantar bien, pero yo alabo a Dios. Y Dios, yo sé que para Dios mi canto pues le llega bien. No canto en especial alguien porque no me han dado chance, pero si me dan chance sí lo canto también, ¿verdad? Porque es para la honra y gloria de Dios. Entonces, hermano, necesitamos nosotros en nuestra casa enseñar. Si no tenemos una iglesia saludable, es porque realmente tampoco nuestra familia, hablando espiritualmente, está saludable. Porque no hacemos eso, no perseveramos en la enseñanza. Pues. Necesitamos, hermanos, poner atención a lo que dice la palabra de Dios y perseverar en la enseñanza. En otra cosa, hermano, otra característica en la que perseveraban es en la comunión. Ahí mismo en el versículo 42, dice ahí, hermanos, y perseveraban en la comunión unos con otros, dice ahí. O sea, se apoyaban unos a otros, se exhortaban unos a otros, se animaban y oraban unos a otros. Si algún hermano se encontraba por ahí desanimado, que no quería ir al templo, iban y lo animaban para que este hermano pues fuera al templo. Si este hermano se sentía triste por algo, iban y estaban con él para que ya no estuviera triste. Si este hermano tenía necesidad de algo, hermanos, no se ponían a orar nada más, no. Dice la palabra de Dios que no había nadie que necesitara nada, dice, porque todos los cristianos, dice que se preocupaban de tal manera, hermano, de que muchos hasta vendían sus propiedades para repartirlo entre todos los que padecían necesidad ahí. Muchas veces, hermanos, creo que una vez lo dije aquí, aquí se recoge una despensa. ¿Cuántos tiempos se tarda para recogerse la despensa, hermano? La despensa, hermano. Si es para el mes de enero, hermano Trini, ya se cumplió la del mes de enero, ya está toda completa. Se acaba de cumplir la de diciembre. Fíjense, ¿se da cuenta? Se acaba de cumplir la despensa de diciembre. Imagínense, somos una iglesia saludable. Fíjense nomás ahí en eso. Entonces, hermano, yo creo que es muy importante. Si nosotros hacemos un compromiso de dar algo, no tenemos que esperar a que nos anden correteando para dar lo que sabemos que tenemos que dar. Porque tal vez, y pongámonos a pensar, no creo que haya sucedido, pero pensemos que a esa familia que se le iba a dar la despensa del mes de diciembre, ¿verdad? Que se acaba de juntar apenas, pues se murió de hambre un hijo, o la mamá, o el papá, por eso. Imagínense. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios nosotros por eso que está pasando? O las enfermedades que puedan venir porque no comen a tiempo, la desnutrición que tienen a lo mejor los niños porque no pueden comer. Yo creo, hermanos, que necesitamos analizar esto. Somos una iglesia grande, no para dar una despensa, hermanos. Yo creo que podemos dar 4 despensas. Eso es lo que yo creo, pero no sé qué cree usted, ¿no? Pero yo creo, hermanos, que tenemos la capacidad porque ¿cuánto se nos pide? De dinero, cuando mucho, 15 pesos. Ya le subió, hermano, todavía son 15. Igual, 15 pesos, fíjense. Que no podemos dar 15 pesos. La soda subió de 3 litros a 30 y todavía seguimos comprando. La de 2 litros de desechable a 19 pesos y todavía seguimos comprando. ¿Se da cuenta? Y no podemos dar 15 pesos para completar lo que necesita comprar. Pues imagínense cómo estamos. Estamos muy enfermos, hermanos. Entonces yo creo que necesitamos poner mucha atención, hermanos, y poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. No crean que el hermano Trini me dijo esto, no me dijo que hablara de eso, no. Simplemente Dios está hablando, hermano, el Espíritu Santo es el que está hablando, porque es la necesidad que tenemos. Necesitamos, hermanos, preocuparnos por los que no tienen. Necesitamos preocuparnos, hermanos, en verdad. A mí me enseña mucho, hermanos, allá en el campo de 60 y en Pobleyac, hermanos, hay mucha necesidad. Los niños, hay niños, hermanos, que si acaso tienen para comerse una sopa de esa maruchan, desayunarse, pues es lo más barato que tienen. Y me da gusto porque cuando van a dar gracias, dan gracias porque no les falta nada.
porque tienen que comer, porque tienen salud. Andan ahí hasta los niños con el friazo que hace, y estamos ahí, hermano, a veces abajo del tejabán, y los niños andan ahí como si nada, hasta sin suéter, y están dando gracias a Dios porque no les falta nada. Y nosotros a veces tenemos todo en la casa y nos quejamos de todas maneras. Entonces, hermanos, los primeros cristianos, hermanos, dice ahí en ese versículo que participaban en la comunión unos a otros, oraban los unos por los otros. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros tratar también de tener compañerismo entre nosotros, pero no reunirnos para hablar del pastor, no reunirnos para hablar del maestro de escuela dominical, no reunirnos para hablar del presidente de los jóvenes, no reunirnos para hablar de los líderes, no. Tener compañerismo, orar, leer la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, atender a esto. Es muy importante, hermano, porque para eso es que nosotros estamos aquí en la tierra, para preocuparnos los unos a los otros, para exhortarnos, pero tratar de saber cómo hacerlo, hermanos. Dice, si nosotros no estamos unidos, hermanos, pues nosotros vamos a ser presa fácil en el diablo, y el diablo puede hacer con nuestra vida lo que él quiera, porque si estamos solos, si no nos unimos. Pero si estamos unidos, hermanos, como iglesia, el diablo no va a poder hacer nada contra nosotros. Si estamos unidos como familia, el diablo no va a poder hacer nada contra nosotros. En la casa, ahora que empezamos a hacer este devocional, hermanos, yo he visto que hay cambios, yo he sentido cambios en mí, porque aunque ustedes no lo crean, pero a veces nosotros como que no nos cae bien a veces alguien, y ponemos una barrera ahí, y no permitimos tener relación con esa persona. Y si viene esa persona, si estamos con esa persona en una reunión, le sacamos la vuelta, o no lo saludamos, o nomás lo saludamos ahí de mal gusto, pero no nos agrada su presencia ahí, pues, y por lo tanto no queremos estar con él. Eso me pasaba a mí, eso me ha pasado a mí, y me estaba pasando últimamente con una persona, y yo dije, no es posible que esto me esté pasando a mí, no debe de ser así, porque dice la palabra de Dios que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces tenemos que demostrarle amor a esa persona. Aún a nuestros enemigos tenemos que amarlos, y él no es mi enemigo, nunca me ha dicho nada, mas sin embargo yo sentía eso hacia esa persona, y fíjese que sin querer, sin darme yo cuenta, yo he estado cambiando en ese asunto. Precisamente, no sé qué día le iba a platicar a mi esposo, iba manejando el carro, y le dije, ¿no te has dado cuenta de algo? Y me dijo, no, pues, ¿de qué? De que ya estoy aceptando a fulano de tal. Le dije, fíjate que sí es cierto, ya me he dado cuenta, me dice que ya platicas con él, y ya te ríes de las cosas que dice, porque antes no me causaba gracia ni de lo que hablaba, de veras, sí. Todos se reían y yo mejor me iba, no quería estar ahí. Entonces, es muy triste eso, es muy triste, y a veces como iglesia, como hermanos, a veces así somos. A veces, ay, no, es que me cae bien gordo fulano, por ejemplo, yo no me voy a sentar en esa banca porque aquí se sienta siempre fulanito, mejor me voy a sentar más atrás. Como voy a sentar a este lado porque los de aquel lado me caen gordos, ¿verdad? Entonces no debe de ser eso, hermanos. Debemos de tratar de estar unidos. Hay una tradición judía que dice que cuando Jacob estaba a punto de morir, llamó a sus 12 hijos y les encargó que se trajeran 2 varas. Entonces los muchachos empezaron a traerle la vara a Jacob, y Jacob empezaba a agarrar una vara y la quebraba y la tiraba, y agarró otra y la quebraba y la tiraba. Así pasó con los 12, cada uno le dio una, pero les encargó 2 varas, ¿no? Entonces se quedaron con una vara, y al último le dijo, denme todas las varas, y le dio todas las varas, las 12 varas, y las quiso agarrar y las quiso quebrar y no pudo. Y le dijo Jacob, si ustedes permanecen unidos, nadie los va a vencer, pero si se apartan, van a ser presa fácil del enemigo. Entonces, hermanos, si nosotros como familia no estamos unidos, vamos a ser presa fácil también del enemigo. Por eso es importante, hermanos, que también entre nosotros como familia, que haya comunión, que haya armonía. Hermanos, la verdad, yo creo que pasa esto en su casa. A veces los hermanos se tratan como si fueran enemigos. A veces apenas se tientan y ¡hazte ya! ¿No? Así pasa. No pueden estar juntos. No sé por qué razón, hermano, pero así pasa con todos muchos hermanos. Y yo creo que, hermanos, aquí en la iglesia pasa lo mismo. Entonces, esto no debe de ser así, hermanos. Debemos de tratar de que haya buena armonía en esa casa.
Si no hay buena armonía en la casa, no va a haber buena armonía en la iglesia y por lo tanto no vamos a tener una iglesia saludable como la iglesia primitiva. Ellos dicen que perseveraban, hermanos, en la enseñanza, ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Y luego también dice ahí, hermanos, en el versículo 42, que perseveraban en el partimiento del pan. Y luego también dice que participaban también, perseveraban también, hermanos, en algo muy importante, que es en la oración. Pero también ellos perseveraban, hermanos, en las reuniones a los cultos. Porque dice la palabra de Dios que todos los días en la casa, pero también en el templo, los cristianos se reunían para tener el culto. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros también nos reunamos en la iglesia, nos reunamos en el templo para tener el culto. Muchas veces, como les decía ahorita, miren, ¿cuántos hemos tenido aquí el templo lleno? ¿Cuántos miembros de la iglesia somos? No sé cuántos miembros somos de la iglesia. Hermana Yami, no sabe cuántos somos. 170, 180, más o menos. ¿Cuántos? 220 miembros, hermanos, somos. Si estuviéramos los 220 miembros, porque los miembros son de 15 años para arriba, ¿no? 15 años. Los bautizados, sí, los miembros. De 15 años para arriba. Entonces, 220. Son menos, 170, vamos a poner. ¿Cuántos somos ahorita aquí, hermanos? No somos ni 130 ni 120. O sea que nos falta un buen número. Pero eso es sin contar a los niños. Son los puros grandes. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros animarnos para que vengamos al templo. Si alguien lo invita para irse de vago allá a algún otro lugar, hermano, vamos a ir al templo. No podemos ir, hay que cumplir, hay que exhortarnos, porque si no lo hacemos, dice la palabra de Dios, hermanos, que después se vuelve una costumbre el no venir al templo. El diablo es muy astuto. Cuando una persona deja de ir al templo, el diablo empieza a trabajar en su mente y lo aleja para siempre. ¿Sabe por qué muchos se han alejado de esta iglesia? Porque dejaron de venir una vez y el diablo le metió en su cabeza la vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir los hermanos? Que ya no fuiste una semana, ¿y cómo te vas a parar allá? Eso sucede aquí y eso sucede en muchas partes, hermanos. Ahora en la semana, en el campo 60, visité a una hermana que tenía mucho que no va. Y le preguntaba que si cuál fue el motivo, cuál fue la razón. Y eso fue, me dijo, hermano, es vergüenza nomás. ¿Pero vergüenza qué? Le digo. Pues es que dejé de ir y me da vergüenza ir. Entonces, se hace costumbre el no ir, hermanos, a la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, un versículo que ya lo tenemos bien conocido, hasta de memoria, yo creo que no lo sabemos, pero lo voy a buscar aquí para leerlo. Dice Hebreos 10:25 lo siguiente. Dice, no dejando de congregarnos, ¿cómo? Sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que exhortarnos a que vayamos al templo. A nuestros hijos no tenemos por qué no decirles que no vayan. El papá, ¿de qué me voy a ir acá? Bueno, hijo, pero te viene rápido, yo voy a ir al templo, nos vemos aquí a tal hora. No. Los hijos también tienen que exhortarlos a usted para que vayan al templo, animarlos para que asistan. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros estemos haciendo muchas cosas, muchos versículos conocemos y nos los sabemos de memoria y los recitamos muy bien, pero hasta ahí nomás. Esas palabras salen nada más de nuestro pensamiento, pero no salen del corazón. Entonces, yo creo, hermanos, que es muy importante, si queremos tener una familia saludable, que todos vayamos al templo. ¿Sabe que a veces en la casa no, porque mi hijo como que no quiere y ni modo de dejarlo? No, pues tengo que llevarlo, porque si lo dejo, después se va a hacer costumbre de que lo deje y va a decir, pues mamá, le pongo la cara de que no quiero ir y ya no voy a ir. No. Tenemos que, hermanos, es responsabilidad de nosotros. Yo les he dicho a mis hijos, cuando ustedes quieran dejar de ir al templo, cuando ustedes vayan a dejar de ir al templo, va a ser cuando ustedes salgan de aquí de la casa, pero casados. Si ustedes se casan, van a formar su propia familia, de ahí para adelante, si ustedes van al templo, ya es responsabilidad de ustedes, ya no es responsabilidad mía. Pero mientras estén aquí en la casa, así si no se casan y están aquí en la casa, van a ir al templo. Así tengo que llevarlo a la puerta, pero ustedes van a ir al templo. Le digo, de la única manera es que ustedes se vayan de aquí, pero no se van a ir aquí sin que se casen.
No crea que me dice, bueno, me voy a ir. No. Se tienen que casar para salir bien de la casa, tanto el hombre como la mujer. Si no, no salen. Porque hay muchos hombres ahorita que quieren agarrar la costumbre de los Estados Unidos, que nomás cumplen 18 años y luego mi papá, ya tengo 18 años, voy a rentar un cuartito, voy a estar solo yo allá. ¿Por qué? Aunque sea mayor de edad, nada. Tu responsabilidad como padre es que el hijo no sale de la casa hasta que no se case. No sé usted si lo piensa así, pero sí yo lo pienso. Entonces, mientras estén en la casa, tienen que acatar las órdenes de la casa, porque nosotros vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hagamos, hermanos. Entonces, si queremos tener una iglesia saludable, tiene que haber armonía en la casa también. Mis hijos se tienen que llevar bien. A veces vamos en el carro y a veces se van peleando, pero a veces venimos en el carro y vienen platicando bien. Y yo digo, mira, vienen bien, vienen platicando. A veces no vienen platicando, a veces vienen enojados. A veces nomás tienen, ya estoy en pie, esto, se están quejando. Pues. Entonces, tenemos que, hermanos, nosotros enseñar a nuestros hijos que tienen que ser diferentes. Yo les digo a mis hijos, en la escuela tienen que ser amigables, no tienen que ser sangrones, tienen que ser amigables, porque nosotros, les digo, somos representantes de Cristo, no somos otra cosa que representantes de Dios, hermanos. Entonces, como representante de Cristo, tengo que representar a Cristo en mi escuela, en mi trabajo, en mi casa y por la calle. Tengo que representarlo bien. No tengo por qué representarlo mal. Entonces, hermano, yo creo que necesitamos enseñar eso como padres de familia a nuestros hijos. Así de que hace mucho escuché que alguien también quería tener devocional, pero no siguieron adelante. Que oren por nosotros, hermano, porque también para que podamos continuar con eso. Y si usted quiere hacerlo, hágalo también en su casa, ¿verdad? Empiece a orar y empiece a decirle, Señor, yo quiero también tener ese devocional. Usted va a ver, hermano, que va a haber cambios como lo ha habido en mí. Yo, sin darme cuenta, hermano, así Dios, sin darme cuenta, empecé a hablarle bien a esta persona. Y me da gusto por mí, porque pues soy diferente, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, que seamos diferentes. Y me imagino el Señor Jesucristo, que alguien vaya con el Señor Jesucristo a predicar y que el Señor le dé la espalda. Imagínense, ¿cuándo? Pues no lo va a hacer Él así. Él está con los brazos abiertos esperando a todo el que quiera acercarse a Él. ¿Por qué nosotros vamos a estar así diferentes en ciertas personas? No debe de ser esto así, hermano. Entonces, la iglesia, hermanos, perseveraban en las reuniones que ellos tenían, en los cultos. Entonces también, hermanos, si queremos tener una iglesia y una familia saludable, lo más importante también es que, también otra cosa importante es perseverar en la oración. Y es ahí otro detalle, hermanos, que como iglesia no lo estamos haciendo. ¿Cuántos, decía ahorita somos? Póngale 170. ¿Cuántos venimos el miércoles a orar? ¿Cuántos vienen el miércoles a orar aquí? Si acaso, cuando mucho, 70, y me estoy yendo muy alto, se me hace. Pero me tocó a mí estar en una oración aquí, dirigir, ayudarle al hermano tenía que dirigir porque el hermano salió y el pastor tampoco estaba y me dijeron que si yo quería reunirme, le estoy hablando más o menos como 1 año y medio por ahí, y le dije que sí. ¿Sabe cuántos fuimos, hermanos? Aquí, orando el miércoles, como 22 nomás. Imagínense, 22 personas de 170 miembros, más aparte de los que no son miembros que vienen a la iglesia. Imagínense, qué triste es eso. Entonces necesitamos, hermanos, perseverar en la oración. En el libro de los Hechos encontramos varios versículos, hermanos, que nos hablan de que la iglesia perseveraba en la oración. Así que vamos a buscar esos versículos. Vamos a empezar con el capítulo número 1 en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Perdón, es el 1, versículo 14. Cuando ya sea el tiempo de que termine de explicar, yo lo voy a anotar, hermano. No se preocupen. Dice, ¿qué dice? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí está. Dice todos estos. ¿A quiénes se refiere? Dice la palabra de Dios que estaban aproximadamente como 120 hermanos, porque fueron a pedir al Señor Jesucristo cuando Él ascendió al cielo. Entonces estas personas, junto con los apóstoles, todos ellos se quedaron en una casa, estaban orando, dice ahí, estaban orando, y dice también en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan
subían juntos ¿a dónde? Al templo, dice. ¿A qué? A la hora novena, la de la oración. O sea que fíjense cómo tenían en el templo una hora para la oración, pero también tenían una hora para la enseñanza. Y también tenían una hora para el compartimiento del pan. Ahí se refiere a compartir en la cena del Señor, pero también compartían alimento, el alimento, hermanos, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención ahora, supe, hermanos, en una iglesia, no es iglesia bautista, tienen culto el domingo en la mañana y tienen culto en la tarde, pero ellos comparten los alimentos. Y como este día les tocó compartir el alimento a mediodía saliendo de escuela dominical, pues ahora no tienen culto en la tarde. Fíjense, ¿cómo es posible eso? Que perdieron estar en el culto porque ya comieron todos. Pues ya no vimos tres, ya vamos aquí en la casa y ya no venimos a la tarde. Qué suave, ¿no? Y ellos no, hermanos. Dice la iglesia, muchos estaban en su casa. ¿Sabes qué? Mira, ya llegó la hora, hay que irnos a orar. Vamos a orar al templo. Aunque hayan orado en la casa, aunque hayan estado leyendo la palabra de Dios, pero hermanos, perseveraban en la oración. Perseveraban y perseveraban. Dice también, hermanos, en Hechos 4:31, ¿qué sucedió ahí también, hermanos? Cuando Pedro, creo que estaba encarcelado. Hechos 4:31. Dice: Cuando Pedro oraba, el lugar en que estaban pegados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Dice que ahí otra vez estaban orando. El versículo que decía ahorita, vamos a verlo. Hechos 6, capítulo 4. Iban a elegir a los diáconos ahí. ¿Qué hicieron? Dice: Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eligieron ahí a unos diáconos porque los apóstoles se les estaba cargando el trabajo. Dice: vamos a elegir a los diáconos para que ellos se hagan cargo de suplir la necesidad de las viudas. Y nosotros vamos a perseverar. Nosotros vamos a seguir orando, dice. Vamos a continuar orando porque no podemos dejar de orar para hacer otras cosas. Entonces perseveraban en la oración. Y luego en Hechos 7, fíjense cómo aquí Esteban estaba delante de una multitud y lo estaban apedreando por andar hablando de la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Dice: y apedreaban. Esteban, mientras se invocaba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí dice que invocaba. ¿Cuándo está invocando uno? Cuando está orando. Esteban estaba orando, hermanos, ahí, pidiéndole a Dios que no les tomara en cuenta ese pecado. ¿Se da cuenta? Y lo siguieron apedreando y él estaba de rodillas y ahí quedó, cayó ahí, muerto, orando. Qué bonito, hermanos, ¿se da cuenta? Luego vamos a ir a Hechos capítulo 10, versículo 9. Ahí está cuando Pedro fue encarcelado. Dice: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Bueno, dice que ahí, hermano, ¿qué sucedió? Estaba Pedro otra vez orando. Y luego vamos a Hechos 12, capítulo 5, hasta que llegamos al que quería. Hechos 12, 5, dice: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿En dónde estaban orando, hermano? Vamos a ver en Hechos ahí, en el mismo capítulo, ahora el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Te das cuenta? Estaban reunidos orando en sus casas también. O sea que Pedro estaba orando y luego también estaban orando en las casas. Por eso es muy importante, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, no lo dude en agarrar su teléfono y hablarle a un hermano y dígale: hermano, estoy en este problema, oren por mí. Y dígale a los hermanos que oren por mí, porque a través de la oración, hermano, Dios contesta nuestras peticiones. Pero es importante que nosotros, hermanos, permanezcamos orando.
Por eso es importante que oremos en la casa. ¿Y sabe cómo hay que estar orando? De rodillas también. No se preocupe si se le ensucia el pantalón, hermano. Aquí yo me he dado cuenta, hermanos, que no oramos de rodillas. No sé si en la casa lo hacen, pero lo que hacemos en la casa lo reflejamos a donde quiera que vamos. Si yo oro de rodillas en la casa, voy a venir a orar de rodillas aquí en el templo. Pero si no lo hago en la casa, de rodillas, tampoco lo voy a hacer aquí. No espere a que el hermano le diga, bueno, ahora vamos a orar, póngase de rodillas. No. Como tampoco vamos a leer la Biblia, párese. No. Tenemos que nosotros, hermanos, tener respeto. Si vamos a leer la palabra de Dios, hay que hacerlo puesto de pie. Tenemos que hacerlo puesto de pie, no lo tenemos que hacer ahí sentados o acostados. No. Es muy cómodo hacerlo así. No orar ahí sentado, porque cómodo es. Tenemos que hacerlo de rodillas. Esteban lo hizo de rodillas, estaba casi para morir y aún ahí estaba de rodillas orando. Entonces, hermanos, es muy importante esto. Y Hechos, el último Hechos 16, versículo 25. Ahora Pablo ahí es cuando está encarcelado. Dice: cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Se da cuenta? ¿Qué estaban haciendo mientras estaban presos? Llorando. Estaban orando. No se estaban quejando. Estaban ahí hasta contentos porque estaban alabando el nombre de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos aprender mucho. Es muy triste, hermanos. Yo creo que es muy triste para el hermano Trini cuando viene aquí al templo a orar, que es a las 7:30, y que son las 7:30 y empieza el hermano con 2. Luego que viene otro y son 3, y luego 4, y luego ya a las 8, después de que ya pasó media hora, ya son 20. Y ya cuando se va a terminar, a los 5 minutos ya llegan otros más. Imagínense. Necesitamos, hermanos, tomar en cuenta, hermanos, poner atención a esto, hermanos, y ver por qué estamos enfermos espiritualmente como familia y como iglesia. Porque no estamos perseverando en la oración también. Entonces, hermanos, si usted se da cuenta de la manera como nosotros podemos tener una iglesia saludable, es haciendo lo que hacía la iglesia primitiva. Yo no sé si usted lo haga, si lo hace, si lo hace, qué bueno. Pero si no lo hace, hermano, yo le animo, ¿verdad?, para que tomemos en cuenta esto y aprendamos de esto, hermanos, y lo llevemos a la práctica. No nos conformemos con decir, ay, qué bonito estuvo, oh, qué bien está, o sí tiene razón el hermano, pero no hacemos nada. Necesitamos, hermanos, hacer lo que dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, última característica, hermanos, que es una de las también muy importantes, hermanos, es que la iglesia ganaban almas, hermanos, y es muy importante, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 42, dice, hermanos, ahí: lo leemos juntos, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo lo hacían? ¿De vez en cuando? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Entonces, hermanos, no crea que el trabajo era para los apóstoles nada más, no. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que cuando empezó la persecución a la iglesia primitiva, no persiguieron a los apóstoles, no. Empezó la persecución, hermanos, y los apóstoles, algunos de ellos sí salieron, pero algunos se quedaron ahí en Jerusalén, y todos los demás miembros de la iglesia se fueron por todas las ciudades predicando la palabra de Dios. No lo hicieron los apóstoles solamente, lo hicieron todos los cristianos. Entonces, hermanos, yo creo, hermanos, que necesitamos hacer esto. Como les decía, si usted le pregunta a su hijo, o usted como padre o como madre, ¿usted sabe ganar a una persona para Cristo? ¿Sabe hablarle a una persona de Cristo? ¿Se da cuenta? Si no lo sabe hacer, yo creo que es muy importante que aprendamos a hacerlo. Si no lo sabe hacer con un mensaje así bíblico, no con citas bíblicas, porque a lo mejor podemos hacerlo de otra manera. Pero, hermano, yo creo que es muy importante que aprendamos a hacerlo. Porque todos, hermanos, tenemos la responsabilidad de hacerlo, no nomás el pastor, no nomás los líderes en la iglesia, no, todos nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el que prediquemos la palabra, es el que ganemos almas para Cristo. Entonces, hermanos, es muy fácil
Si usted se le hace difícil, es fácil, porque de la manera como podemos hacerlo es lo que Dios ha hecho con mi vida. Cuando la mujer samaritana me viene a la mente, esa mujer, un día nada más, cuando fue evangelizada, como resultado, dice la palabra de Dios que ella se fue por toda la ciudad, se fue diciéndole a todos los samaritanos lo que le había dicho Jesús, y le decía, ¿no será este el profeta el que estamos esperando? Entonces la gente se entusiasmó tanto, y dice la palabra de Dios que una gran multitud de gente se vino a ver al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les habló de la palabra de Dios, y como resultado, hermanos, la Biblia no dice el número, pero dice que una gran multitud recibió a Cristo en su corazón, por una mujer que no sabía ni siquiera Juan 3:16. Y yo creo que todos lo sabemos Juan 3:16, por lo menos aquí. Y esta mujer no se sabía ni Juan 3:16, mas sin embargo le trajo una gran multitud de gente. Ahora, no queremos que nos traiga, que salgamos y traigamos, no, pero sí que le hablemos a alguien de Cristo, hermanos. Que aprovechemos las oportunidades para hablar, para testificar. El hombre, el endemoniado gadareno, ¿no? También dice la palabra de Dios que cuando fue liberado del demonio, dice que este endemoniado, él se quería ir con el Señor Jesucristo. Señor, yo me quiero ir contigo a seguir predicando, a ir a las otras ciudades, a hablarles a la gente de Cristo. Y el Señor Jesucristo, no, me dijo, mejor vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo este hombre? Dice la Biblia que él se fue, pero no se fue directamente a los de su casa, sino que se fue, dice, por toda la ciudad, publicando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo le enseñó un plan para que evangelizara. No, simplemente le dijo, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer. Simplemente decirle que Dios ha hecho con nosotros. Como decía ahorita, nosotros somos colaboradores de Dios. Dios ha puesto en nuestras manos una semilla que es la palabra de Dios, pero no nos ha puesto esa semilla para guardarla nomás en el corazón o para tenerla guardada en la casa, no. Nos la ha puesto, hermano, para que nosotros vayamos y sembremos esta semilla, para que la sembremos, para que nosotros estemos al cuidado cuando empiece a dar su fruto, para que estemos al cuidado. No es responsabilidad, como le digo, solamente de los líderes, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así de que, hermanos, les animo para que todos nosotros tratemos, ¿verdad? Y ojalá que después ustedes también puedan compartirle a otras familias o aquí mismo, ¿no? Compartir lo que Dios está haciendo con su vida, que estén cambiando en algo. Si todavía no estamos cambiando, si todavía no estamos dando fruto como cristianos, que usted diga, ¿sabe qué, hermano? Pues ahora que estoy leyendo la palabra de Dios, ya no soy tan corajuda, ya me enojo un poquito, pero no, ya no tanto como antes. Ya no grito en la casa como gritaba antes. Ya no me desespero como me desesperaba antes. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la palabra de Dios. Hermanos, si este vaso representara mi vida, cuando yo vine a Cristo, mi vida no estaba así. Mi vida estaba a lo mejor llena, pero como con aceite así negro, quemado. Así estaba mi vida. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué está haciendo Dios? No les voy a decir que ya está limpiecito mi vida, ¿no? Pero la palabra de Dios, hermano, que es el agua viva, cuando yo empecé a echarla aquí, a mi vaso, empezó a sacar todo lo malo, de tal manera de que ahora ya hay más cosas buenas en mí que antes. Entonces, pero fue Dios el que lo hizo. Yo antes, hermanos, pues yo era una persona que hacía malas palabras, como usted no se imagina. El más mal hablado que usted conoce era yo. Y hacía muchas cosas malas, hermano. Pero gracias a Dios que Dios ya me perdonó. Y Dios ya me quitó eso desde el momento que yo recibí a Cristo. Pero quedaron algunas cositas ahí todavía. Y Dios las ha ido quitando conforme va pasando el tiempo. Todavía ya tengo ahorita, hermanos, desde el 89, de 1989 hasta la fecha, que son 25 años, como cristiano. Y todavía le sigo pidiendo a Dios que me siga cambiando. Porque sé que todavía hay muchas cosas que tengo que cambiar. Pero no lo voy a hacer, hermanos, si yo no me alimento de la palabra de Dios. Así que, hermano, yo le animo para que también nosotros tratemos de tener una familia saludable, para así poder tener una iglesia saludable. O a menos que usted no quiera, ¿verdad? A menos que usted no desee eso. Pero yo creo que todos tenemos que participar en esto, hermanos, en hacer que nuestra iglesia sea una iglesia saludable.
Pero para poder lograr esto, tenemos que empezar por la casa. Que nuestra casa sea una familia saludable. Y si no quiere la familia, pues empiece usted. Para cambiar, hermanos, a una familia, lo único que necesita cambiar es uno nomás. Si yo cambio, mi familia va a cambiar. Y si mi familia cambia, mis vecinos van a cambiar. Y mi iglesia va a cambiar. Entonces, hermanos, tenemos un gran ejemplo. La iglesia primitiva, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros a seguir. No nomás para ver ahí todo lo que ellos hacían, no. Es para que nosotros también hagamos lo que la iglesia primitiva hizo. Dice la palabra de Dios que cada día dice que ellos hacían eso. Cada reunión que ellos tenían, dice que el Señor añadía gente nueva a la iglesia. Y no está hablando de 10 gentes, no está hablando de 5 gentes, está hablando, hermanos, de miles de gentes. 1000 gentes, 2000 gentes, 5000 gentes, imagínense. ¿No le gustaría, hermanos, que como iglesia nosotros, el Señor añadiera aquí a esta iglesia también 1000 gentes? ¿O 500 gentes más? ¿No le gustaría? ¿O 100 gentes más? ¿No le gustaría? ¿Sí le gustaría? Entonces, yo creo que necesitamos poner en práctica las cosas que tenía la iglesia primitiva. El perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios, el perseverar en asistir al culto, el perseverar en la comunión, el perseverar en la oración y el perseverar, hermanos, en ganar almas, en predicar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, en esta noche, Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor, que has traído, Señor. Te ruego con todo mi corazón para que tú nos ayudes, Señor. Si tu Santo Espíritu, Señor, yo sé que ha trabajado en nuestros corazones, yo sé que tú has hablado, Señor, a la vida de mis hermanos, como lo has hecho a mi vida. Y pues, Señor, quiero suplicarte con todo mi corazón que tú nos ayudes, Padre, para que cada uno de nosotros podamos tratar, Señor, de poner en práctica, Señor, lo que la iglesia primitiva, Señor, tenía. Que nosotros podamos perseverar, Señor, día a día en la enseñanza de tu palabra. Que podamos perseverar, Padre, día a día en el partimiento del pan, la comunión, Señor. Que podamos perseverar, Señor, en asistir a las actividades de la iglesia. Que podamos perseverar, Señor, en la oración. Porque tú quieres, Padre, que estemos orando siempre. Tu palabra dice que tenemos que estar orando siempre, sin cesar. Dice que no debemos de desmayar en la oración, Señor. Te ruego con todo mi corazón para que tú, Señor, nos ayudes a perseverar también en ganar almas para Cristo, Señor. Te ruego, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones. Te ruego, Padre Santo, que tú hagas el trabajo, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos y que, Señor, esta noche tomemos una buena decisión, Señor, pero que no sea una decisión solamente por tomarla, Señor, sino que sea una decisión, Señor, en la cual nos comprometamos, Señor, a tratar de ser esa iglesia, Señor, a tratar de estudiar tu palabra, Señor. Te ruego con todo mi corazón que tú trabajes, Señor, en nuestros corazones. Te pido, Padre Santo, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No abra sus ojos, pero usted siga orando. Yo le voy a hacer una invitación muy sencilla. Si usted quiere tener esa iglesia o su familia quiere tenerla que sea saludable espiritualmente, yo le voy a pedir, hermano, que usted ahí en su lugar solamente se ponga de pie, indicando que usted se compromete a estar, hermanos, leyendo la Biblia, a estar orando. Tal vez usted no está viniendo a la escuela dominical, que usted se compromete a venir a la escuela dominical. Tal vez no está ganando almas para Cristo. Bueno, usted quiere hacerlo, usted póngase de pie. Enseñarle que usted se compromete con Dios. No conmigo, no con la iglesia, no con el pastor, sino con Dios. Así que si usted quiere, hermanos, adquirir un compromiso como familia, si quiere hacerlo como familia, bueno, puede hacerlo. O si quiere hacerlo personal, pues hágalo personal. Pero yo le hago esta invitación. Así que póngase de pie. Si no, no hay ningún problema, no se preocupe, ¿verdad? Pero ahí está la invitación. Usted toma la decisión, usted tiene la última palabra. Es un compromiso, hermanos, con Dios. No es con nadie más, sino con Dios. Y es para beneficio de cada uno, de nuestra propia familia y de nosotros mismos, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de los que se están poniendo de pie. Vamos a pedirle a nuestro pastor que pase para que ore por nosotros, los que estamos haciendo ese compromiso, para que podamos cumplirle a Dios y poder seguir adelante. Dios le bendiga. Padre amado, tú
tú sabes perfectamente que tomar decisiones importantes que tienen que ver con el reino de los cielos y nuestro quehacer y deber aquí en la tierra no es nada simple. El estar de pie, Señor, hay un compromiso serio, y permite que este compromiso sea llevado a cabo de manera responsable, que podamos entender, Señor, que una vez que nos hemos comprometido, se vuelve una obligación hacerlo. Que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de mis hermanos que están de pie, hombres y mujeres, y que pueda, Señor, este compromiso ser cumplido, pero día a día, no solo por una ocasión, ni dos, ni esta semana que comienza. No, Padre, que esto se convierta en un estilo de vida, una forma de hacer las cosas de manera sistemática, y esto nos provea un crecimiento espiritual. Esto nos provea, Señor, alcanzar otro nivel y vivir en otra dimensión en nuestra vida cristiana. Toma tus manos a mis hermanos. Tienen sus quehaceres, claro que sí. Tienen sus problemas, sus necesidades, sus propias preocupaciones, pero con todo y ello, Señor, dale la victoria. Dale la victoria. Y que este compromiso, Señor, que ahora están haciendo al estar de pie delante de ti, que pueda ser una realidad en ellos. Y que se vea reflejado en su vida como en su familia. Y que también nos alcance a nosotros como iglesia, Señor. Y que tú seas glorificado en todo. Gracias por ser tan bueno. Y gracias, Señor, por estas decisiones tomadas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.